Nunca pensé que mi madre, la mujer que me dio la vida, sería la misma que la destruiría, aunque fuera indirectamente. Se fue, simplemente se fue, dejando a mis hijos mis pequeños, como si fueran un par de zapatos viejos que ya no le servían. Y detrás de ese abandono, se escondía una verdad tan oscura, tan retorcida, que me ha perseguido desde entonces. Romina, ¿cómo sigues adelante después de esto?, me pregunto cada noche. Romina era una mujer esculpida por la vida, con facciones cinceladas por el sol y la preocupación. Sus ojos, de un marrón profundo, antes brillantes y llenos de curiosidad, ahora cargaban el peso de una tristeza perpetua, reflejando el paisaje árido de su alma. Vivía en un pequeño pueblo polvoriento, perdido en la inmensidad de la pampa argentina, donde el viento silbaba melodías tristes y el sol quemaba sin piedad. Su casa, una construcción modesta de ladrillos a la vista, era su santuario, el único lugar donde podía intentar reconstruir los pedazos de su vida, aunque las grietas parecieran ensancharse cada día. Trabajaba arduamente como costurera, dedicando horas interminables a zurcir, remendar y crear, con la esperanza de ganarse la vida honradamente y proveer para sus hijos, Lucía y Mateo, dos pequeños soles en medio de su tormenta. Sus manos, hábiles y curtidas, transformaban retazos de tela en prendas llenas de cariño, intentando tejer también una red de esperanza en sus corazones. La vida de Romina no había sido fácil. Desde joven había aprendido a luchar contra la adversidad, pero la partida de su madre había abierto una herida profunda, una hemorragia emocional que parecía no cicatrizar. A pesar del dolor y la incertidumbre, Romina ansiaba reconstruir su vida, crear un hogar donde sus hijos pudieran crecer felices y seguros, lejos de la sombra del pasado. Soñaba con un futuro donde las risas superaran las lágrimas, donde el amor fuera un refugio y la esperanza un faro que los guiara en la oscuridad. Anhelaba por sobre todas las cosas, encontrar la fuerza para perdonar, no solo a su madre, sino también a sí misma, para poder seguir adelante y darles a sus hijos la vida que merecían. Romina deseaba profundamente ser una madre fuerte y resiliente, un ejemplo de superación para Lucía y Mateo, demostrándoles que incluso después de la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. El zumbido monótono de la máquina de coser era la banda sonora constante de su vida. Esa tarde, mientras luchaba con un dobladillo rebelde, un golpe insistente en la puerta la sacó de su concentración. Era el jefe Alberto, el policía del pueblo, con el rostro más serio que jamás le había visto. Romina, necesito que vengas conmigo a la comisaría. Su voz era grave, opaca. El miedo se apoderó de Romina como una garra helada. ¿Qué ocurre? ¿Le pasó algo a Lucía o a Mateo?, preguntó, la voz apenas un susurro. El jefe Alberto negó con la cabeza. No, no es nada relacionado con ellos. Es sobre tu madre. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Mi madre, ¿qué ha hecho? La respuesta del jefe fue como un mazazo en el corazón. La encontraron. Encontraron su auto abandonado en la ruta, cerca de la frontera con Chile. Y dentro, encontraron dinero. Mucho dinero. Dinero robado. Romina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Robado. Su madre, una ladrona. La incredulidad la paralizó. Era impensable. Su madre, a pesar de sus defectos, jamás la había educado para hacer daño a nadie. ¿Pero qué dinero? ¿De dónde sacó ese dinero?, Romina logró preguntar, aferrándose a una tenue esperanza de que todo fuera un error. El jefe Alberto suspiró. Al parecer, tu madre estaba involucrada en una red de tráfico de antigüedades. El dinero fue robado de la colección privada del señor Montenegro, el dueño de la estancia más grande de la región. Se cree que tu madre era la intermediaria entre los ladrones y los compradores. El nombre del señor Montenegro resonó en su cabeza como una campanada fúnebre. Era un hombre poderoso despiadado conocido por su influencia y su falta de escrúpulos. Si su madre estaba involucrada en algo que lo involucraba a él, estaba en peligro. Peligro real. ¿Y dónde está ella ahora?, preguntó Romina, temiendo la respuesta. Desaparecida. Se presume que cruzó la frontera. Pero Romina, necesitamos tu ayuda. Creemos que ella podría haberte contado algo.
haberte dado alguna pista sobre su paradero o sobre los demás involucrados. Necesitamos saber todo lo que sepas. Romina negó con la cabeza, aturdida. No sabía nada. Absolutamente nada. Pero en lo más profundo de su ser, una certeza inquietante comenzaba a tomar forma. La partida de su madre no había sido un simple abandono. Había sido una huida. Y ahora, Romina se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Debía proteger a sus hijos, descubrir la verdad, y de alguna manera encontrar a su madre, antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿cómo luchar contra un enemigo tan poderoso, tan invisible? Y lo más importante, ¿cómo confiar en alguien cuando la persona que más amaba la había traicionado de la peor manera imaginable? El silencio en la pequeña comisaría era pesado, cargado de la incertidumbre que Romina sentía clavada en el pecho. Las paredes, pintadas de un verde descolorido, parecían estrecharse, aprisionándola. El jefe Alberto la miraba fijamente, con una mezcla de lástima y desconfianza que la incomodaba profundamente. Romina, sé que esto es mucho para asimilar, pero necesitamos toda la información que puedas darnos. Piensa bien. ¿Tu madre tenía alguna afición especial? ¿Algún amigo que no conocieras? ¿Alguna vez mencionó algo sobre antigüedades o el señor Montenegro? Romina revolvió en su memoria, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudar. Recordaba la afición de su madre por los mercados de pulgas, donde siempre buscaba objetos antiguos, cacharros olvidados que, según ella, tenían historias que contar. Pero nunca había pensado que esa afición fuera algo más que un simple pasatiempo. Y el señor Montenegro, su nombre había sido un tabú en la familia desde que era niña. Su madre siempre había hablado de él con temor, como si fuera una figura intocable. Recuerdo que le gustaban los mercados de pulgas, dijo Romina, su voz aún temblorosa. Y siempre evitaba hablar del señor Montenegro. Era como si le tuviera miedo. El jefe Alberto asintió lentamente. Eso es interesante. Podría ser una pista. ¿Tienes alguna idea de por qué le tenía miedo? Romina negó con la cabeza. Nunca lo supe. Solo sé que su nombre siempre generaba tensión en casa. Bien. Necesito que revises las cosas de tu madre. Busca cualquier cosa que pueda ser relevante. Cartas, fotografías, recibos, lo que sea. Tráelo a la comisaría lo antes posible. Al regresar a su casa, la atmósfera era aún más opresiva. La imagen de Lucía y Mateo, jugando despreocupadamente en el patio, le desgarró el corazón. ¿Cómo iba a protegerlos de todo esto? ¿Cómo les explicaría que su abuela, la mujer que les contaba cuentos y les daba caramelos, era sospechosa de un delito grave? Mientras revisaba las pertenencias de su madre, sintió una punzada de culpa. No la había conocido realmente. Había estado demasiado ocupada luchando por sobrevivir, por mantener a flote a su familia, como para prestar atención a los secretos que guardaba su madre. Encontró una caja de madera llena de fotografías antiguas, amarillentas por el tiempo. Entre ellas, una foto que la llamó poderosamente la atención. Su madre, joven y radiante, posando junto a un hombre elegante y de porte aristocrático. Al dorso de la foto, una sola palabra: Joaquín. ¿Quién era Joaquín? ¿Podría ser el padre que nunca conoció? ¿Podría estar relacionado con el oscuro secreto de su madre? La duda la carcomía por dentro. Decidió mostrarle la foto al jefe Alberto, quizás él podría identificar al hombre. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la comisaría, sintió que la seguían. Una sombra furtiva, que se escondía tras los árboles y las esquinas. El miedo la paralizó por un instante, pero la imagen de sus hijos le dio fuerzas para seguir adelante. Tenía que protegerlos, costara lo que costara. En la comisaría el jefe Alberto examinó la foto con atención. Este hombre, lo he visto antes. Creo que es Joaquín del Valle, el administrador de la estancia de los Montenegro. Hace años que no lo veo, pero estoy casi seguro de que es él. El mundo de Romina dio un vuelco. El administrador de los Montenegro. ¿Qué conexión podría tener su madre con él? ¿Y por qué había desaparecido? Tenemos que encontrarlo, dijo Romina con determinación. Si sabemos dónde está Joaquín del Valle, quizás podamos encontrar a mi madre. El jefe Alberto asintió. Lo buscaremos. Pero ten cuidado, Romina. Esto se está poniendo peligroso. No confíes en nadie. Y si ves algo sospechoso,
Llámame inmediatamente. De regreso a casa, Romina sintió que la red se estrechaba a su alrededor. Sabía que estaba siendo vigilada, que cada uno de sus movimientos era observado. Pero no podía dejarse intimidar. Tenía que seguir adelante, por sus hijos, por su madre y por sí misma. Decidió visitar a doña Elena, una anciana del pueblo, conocida por su sabiduría y su conocimiento de los secretos de la región. Quizás ella supiera algo sobre Joaquín del Valle, o sobre la relación de su madre con los Montenegro. Doña Elena la recibió con una sonrisa amable. Romina, mi niña, ¿qué te trae por aquí? Doña Elena, necesito su ayuda. Estoy buscando información sobre Joaquín del Valle. ¿Lo conoce? La anciana la miró con ojos penetrantes. Joaquín del Valle era un hombre ambicioso. Tenía mucho poder en la estancia de los Montenegro. Se decía que era el hombre de confianza del señor Montenegro. Pero también se rumoreaba que tenía sus propios planes. ¿Qué tipo de planes?, preguntó Romina, con el corazón latiendo con fuerza. Doña Elena suspiró. Se decía que Joaquín del Valle estaba involucrado en negocios turbios, contrabando, apuestas. Incluso se rumoreaba que estaba metido en el tráfico de antigüedades. La pieza final encajó en su lugar: el tráfico de antigüedades. El dinero robado. Joaquín del Valle. Su madre había estado involucrada en algo peligroso, y ahora ella estaba pagando las consecuencias. Doña Elena, ¿sabe dónde puedo encontrarlo? La anciana negó con la cabeza. Hace años que no lo veo. Se fue del pueblo hace mucho tiempo. Pero dicen que vive en una cabaña abandonada en las montañas, cerca de la frontera con Chile. La frontera con Chile. El mismo lugar donde encontraron el auto de su madre. Romina sintió una oleada de esperanza. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ir a buscar a Joaquín del Valle. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara poner su vida en peligro. Pero antes de partir, debía tomar una decisión difícil. Debía confiar sus hijos a alguien en quien pudiera confiar plenamente. Pero, ¿en quién podía confiar? El nombre de Sofía, su mejor amiga desde la infancia, resonó en su mente. Sofía, la maestra del pueblo, la mujer más honesta y leal que conocía. Pero confiarle a sus hijos significaba ponerla también en peligro, involucrándola en una trama que parecía sacada de una película de espías. Con el corazón encogido, Romina se dirigió a la pequeña escuela rural donde Sofía impartía clases a un puñado de niños. La encontró corrigiendo exámenes bajo la sombra de un algarrobo centenario. Al escuchar la historia de Romina, el rostro de Sofía se fue tornando pálido. Romina, esto es una locura. Es demasiado peligroso. Deberías ir a la policía y contarles todo. Ya lo hice, Sofía, pero no confío en ellos. Siento que algo no encaja. Y necesito encontrar a mi madre, descubrir la verdad. Por favor, cuida de Lucía y Mateo. Por favor, no le digas nada de esto. Sofía la abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Ten cuidado, Romina. Por favor, ten mucho cuidado. Con una mochila cargada de provisiones y un revólver oxidado que había pertenecido a su abuelo, Romina emprendió el viaje hacia las montañas. El camino era empinado y pedregoso, serpenteando entre riscos y quebradas. El viento aullaba como un fantasma, recordándole el peligro que la acechaba. Después de horas de caminata llegó a la cabaña abandonada. Era una construcción destartalada, con las ventanas tapiadas y el techo a punto de derrumbarse. Un silencio sepulcral reinaba en el lugar. Romina respiró hondo y se acercó con cautela, con el arma en la mano. La puerta cedió al primer empujón. El interior era oscuro y polvoriento. Un olor rancio impregnaba el aire. De pronto un ruido la sobresaltó. Alguien se movía en la habitación contigua. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Romina apuntó con el revólver y entró con decisión. Lo que vio la dejó sin aliento. No era Joaquín del Valle. Era su madre. Estaba sentada en una silla de madera, atada y amordazada. Su rostro estaba golpeado y ensangrentado. Al ver a Romina, sus ojos se iluminaron con alivio y desesperación. «Mamá», susurró Romina, con la voz temblorosa. «Mamá, ¿qué te ha pasado?». Antes de que pudiera acercarse, una voz resonó en la habitación. «Me parece que llegas tarde, Romina». Una figura surgió de las sombras. Era el jefe Alberto, el policía del pueblo.
Pero su mirada era diferente, fría y despiadada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Romina, atónita. El jefe Alberto sonrió con malicia. Es simple, Romina. Tu madre era una piedra en el camino. Sabía demasiado. Y yo necesitaba silenciarla. ¿Silenciarla? ¿Por qué? ¿Qué sabes tú de todo esto? Sé más de lo que imaginas, Romina. Sé que tu madre estaba trabajando para mí. Ella era quien conseguía las antigüedades, y yo las vendía en el mercado negro, pero se puso codiciosa. Quiso quedarse con una parte del dinero. Y eso no lo podía permitir. Romina lo miró con horror. El jefe Alberto, el hombre que se suponía que debía protegerlos, era en realidad el cerebro detrás de la red de tráfico de antigüedades. ¿Y Joaquín del Valle?, preguntó Romina. ¿Dónde está él? Joaquín está muerto. Lo maté hace años, cuando descubrió lo que estaba haciendo. Tu madre nunca supo la verdad. Romina sintió que la sangre le hervía en las venas. Había confiado en el hombre equivocado. Había puesto a sus hijos en peligro. Eres un monstruo, escupió Romina. El jefe Alberto se encogió de hombros. La vida es así, Romina. Un juego de poder. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar. Se acercó a Romina, con la intención de quitarle el revólver. Pero Romina reaccionó con rapidez. Lo golpeó en la cara con el arma, dejándolo aturdido. Liberó a su madre de las ataduras y la ayudó a levantarse. Tenemos que salir de aquí, dijo Romina. Pero era demasiado tarde. El jefe Alberto se había recuperado del golpe, y apuntaba con su arma hacia ellas. No irán a ninguna parte, dijo con frialdad. En ese instante, la cabaña se iluminó con una luz cegadora. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación. Eran policías. Al frente del grupo, estaba el señor Montenegro, el dueño de la estancia. Alberto, me has decepcionado, dijo Montenegro con voz grave. Pensé que eras más inteligente que esto. El jefe Alberto lo miró con terror. ¿Señor Montenegro? ¿Qué está pasando? Te descubrí, Alberto. Descubrí que estabas robando de mis colecciones y vendiendo las antigüedades por tu cuenta. Creíste que eras más astuto que yo, pero te equivocaste. Montenegro hizo una señal, y los policías se abalanzaron sobre el jefe Alberto, esposándolo y sacándolo de la cabaña. Luego, se volvió hacia Romina y su madre. Lo siento por todo esto, dijo Montenegro, con un tono sorprendentemente amable. Tu madre me ayudó a descubrir a Alberto. Ella era una infiltrada. Romina lo miró con incredulidad. Su madre, la ladrona, era en realidad una heroína. Ella arriesgó, con acento agudo, su vida para ayudarme a atrapar a ese criminal, continuó Montenegro. Y le estoy eternamente agradecido. Montenegro se acercó a la madre de Romina y le ofreció una mano. Gracias por todo, señora. Usted es una mujer valiente. La madre de Romina le devolvió la mirada con orgullo. Solo hice lo que debía hacer, dijo. Romina abrazó a su madre con fuerza. Después de tanto dolor y sufrimiento, finalmente la verdad había salido a la luz. Y juntas, madre e hija, podrían comenzar a reconstruir sus vidas. La tormenta había pasado. Y el sol finalmente volvía a brillar. El aire olía a pino y tierra mojada mientras el sol se filtraba entre los árboles, iluminando la escena con una luz casi celestial. Romina, aún con el cuerpo tembloroso por la tensión, sostenía a su madre en un abrazo. El alivio era palpable, pero la confusión aún la asaltaba. ¿Por qué nunca me lo contaste, mamá? ¿Por qué me hiciste creer que nos habías abandonado? Preguntó Romina, con la voz quebrada. La madre de Romina, con la mirada fija en el rostro de su hija, suspiró profundamente. No podía, hija. No podía ponerte en peligro a ti y a los niños. Alberto era un hombre peligroso, y si sospechaba que yo estaba colaborando con Montenegro, te habría hecho daño. Pero, ¿cómo te involucraste en todo esto? Insistió Romina. La madre de Romina relató la historia de cómo, después de la desaparición de Joaquín del Valle, había empezado a sospechar que algo turbio estaba ocurriendo en la estancia de los Montenegro. Intrigada y preocupada por la posible corrupción, decidió hablar con el señor Montenegro, quien para su sorpresa ya tenía sospechas sobre el jefe Alberto.
Juntos planearon una arriesgada operación encubierta para desenmascarar al policía corrupto. Tuve que hacerme pasar por ladrona, Romina. Tuve que fingir que me interesaba el dinero, que estaba dispuesta a traicionar a todos. Fue la peor actuación de mi vida, pero tenía que hacerlo para protegerlos a ustedes y para que ese hombre pagara por lo que le hizo a Joaquín. Romina sintió que una nueva oleada de culpa la invadía. Había juzgado a su madre con dureza, sin siquiera intentar comprender sus motivos. Ahora, la veía como una heroína, una mujer valiente y decidida que había arriesgado todo por proteger a su familia y hacer justicia. De pronto el señor Montenegro se acercó a Romina. «Sé que todo esto ha sido muy duro para ti», dijo con sinceridad, «y sé que te he juzgado mal. Creí que eras cómplice de tu madre, pero ahora veo que eres una mujer fuerte y digna de admiración». Montenegro extendió su mano hacia Romina. «Quiero compensarte por todo el daño que te he causado. Quiero ofrecerte un trabajo en mi estancia. Necesito a alguien de confianza que me ayude a administrar mi colección de antigüedades». Romina se sorprendió ante la oferta. Nunca había imaginado trabajar para el señor Montenegro, el hombre que siempre había visto como una figura lejana y poderosa. Pero la propuesta era tentadora. Podría trabajar en algo que le gustaba, aprender sobre arte y antigüedades, y al mismo tiempo, estar cerca de su madre y sus hijos. Miró a su madre, buscando su aprobación. La madre de Romina le sonrió, con los ojos llenos de orgullo. «Acepta, hija, es una gran oportunidad, y te lo mereces». Romina respiró hondo y asintió. «Acepto, señor Montenegro, acepto su oferta». En ese instante, Romina sintió que su vida daba un giro de 180 grados. El futuro que había imaginado se desvanecía para dar paso a algo nuevo, algo inesperado, pero lleno de esperanza. La tormenta había pasado, y aunque las cicatrices del pasado permanecerían, Romina estaba lista para construir un nuevo futuro, un futuro donde el amor, la justicia y la esperanza fueran los pilares de su vida. Y ahora, con su madre a su lado, sabía que podía lograr cualquier cosa. Un año después, Romina encontró en la restauración de antigüedades no solo un trabajo, sino una pasión. Bajo la atenta mirada de los expertos que Montenegro contrató, aprendió a reconocer el valor histórico y artístico de cada objeto, restaurando su belleza original, con paciencia y dedicación. La estancia, otrora un lugar asociado al temor, se convirtió en su hogar. Lucía y Mateo corrían por los jardines, con la libertad que nunca habían tenido en el polvoriento pueblo. Su abuela, lejos de la sombra del pasado, se dedicaba a contarles historias y a llenar sus días de alegría. El recuerdo de Joaquín del Valle no se desvaneció, pero dejó de ser una herida abierta. Gracias a la investigación de Montenegro, descubrieron que Joaquín había sido un hombre bueno, atrapado en una red de corrupción que lo superaba. Romina, finalmente, entendió por qué su madre le temía tanto a los Montenegro. Temía que la verdad sobre Joaquín saliera a la luz, y la involucrara a ella y a su familia. El nuevo rumbo de Romina no estuvo exento de desafíos. Aprender a confiar de nuevo fue un proceso lento y doloroso. Pero, poco a poco, se permitió creer en la bondad de las personas, en la posibilidad de un futuro mejor. La traición del jefe Alberto le enseñó a ser cautelosa, pero también la impulsó a ser más fuerte, y a no dejarse intimidar por el poder. La experiencia la transformó profundamente. Ya no era la mujer callada y sumisa del pueblo, sino una persona decidida, consciente de su valor, y capaz de defender lo que amaba. Su relación con su madre se fortaleció, construyendo un vínculo basado en la honestidad y el respeto mutuo. Mirando hacia atrás, Romina comprendió que incluso los momentos más oscuros pueden ser catalizadores de cambio. Y que, a veces, la vida te obliga a reinventarte para descubrir tu verdadera fortaleza. En el resplandor de la pampa argentina, bajo el cielo inmenso y estrellado, Romina se sentía, por primera vez, verdaderamente libre. En la noche estrellada, sentada en el porche de su nueva casa en la estancia, Romina observaba a sus hijos dormir, la luz de la luna bañando sus rostros angelicales. A su lado, su madre tejía un chal, las agujas moviéndose con ritmo pausado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo limpio y un horizonte lleno de promesas. Romina entendió que el perdón no era olvidar, sino resignificar el pasado,
convertir el dolor en fuerza, la traición en aprendizaje. La vida le había enseñado que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz, una esperanza que te guía hacia un nuevo amanecer, y ella, ahora, era el faro que iluminaría el camino de sus hijos, demostrándoles que la resiliencia es el mejor legado, y que el amor al final, siempre prevalece.